noches. Agradezco la invitación a la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Una disculpa por tanta demora. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la esclerosis sistémica. La agenda para el día de hoy pues es muy breve. Vamos a hablar un poco de la definición, de la historia, la etiología, la epidemiología patogenia, criterios de clasificación, los nuevos de EULAR-ACR, un poquito de capilaroscopía, las escalas de discapacidad, y me voy a centrar un poquito más en el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial, en el abordaje, digamos, y en algunos tratamientos futuros y pronóstico. Entonces, podemos definir a la esclerosis sistémica como una enfermedad generalizada, es parte de las enfermedades difusas del tejido conectivo, cuya etiología es desconocida, pero sabemos que va a producir fibrosis y cambios degenerativos. Lo más llamativo es en la piel, pero también va a ocurrir en la membrana sinovial, en los vasos arteriales, en el músculo esquelético y también en órganos internos, especialmente en el tracto gastrointestinal, en el pulmón, en el corazón y en el riñón. La prevalencia de la esclerosis sistémica se estima aproximadamente en 1 a 6.500 adultos, y otras series mencionan que puede ser de 7 hasta 489 casos por millón de habitantes. La incidencia de esta enfermedad va del 0.6 hasta 122 casos por millón de personas por año, y vamos a ver que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con una relación de 4 a 1. Generalmente se va a manifestar en las pacientes entre la tercera y cuarta edad, entre la tercera y cuarta edad, o los 40 y los 50 años de edad. Con respecto a la historia, se han hecho diferentes investigaciones, sobre todo de las manifestaciones a nivel de la piel, las manifestaciones dérmicas de esta enfermedad. Es una enfermedad muy antigua que se describe desde el año 400 a.C., en la época de Hipócrates, donde describe a un ateniense con una enfermedad en la que se observaba la piel dura, y de ahí deriva de ese vocablo escleros, que significa endurecida. Empiezan a manifestarlo o a comentarlo de esta manera, como una enfermedad de escleros. En 1700, Carlo Puccio describió la piel con apariencia y una textura de madera a nivel de la boca, alrededor de la boca, y también en el cuello. Para 1836, John Battista Antonetti ya acuña como tal el término de esclerodermia en pacientes con alteraciones tanto en la piel como a nivel de las articulaciones. En 1942, Klemperer clasificó la esclerosis sistémica dentro ya de las colagenopatías. En 1945, Coetz ya como tal da una definición de la esclerosis sistémica, y Wartenberg describe como tal el Kupffer-Sadler. En 1946 a 1951, Bali y Lingwan dan como tal ya una descripción de un compromiso sistémico en estos pacientes. Entre 1961 y 1965, Crown y Rodnan describen ya como tal también la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Y en 1984, Mauduit, Cambatard y Fauthioret ya empiezan a describir incluso otras afectaciones y otros términos como la pseudoesclerodermia y la hemiatrofia facial. La causa de esta enfermedad es desconocida. Se debe a una reacción autoinmune que va a provocar una sobreproducción localizada de colágeno, y también se sabe que en algunos casos la esclerosis sistémica puede estar asociada a la exposición de ciertas sustancias químicas como es el sílice, los solventes y los hidrocarburos. Hay algunos otros síndromes que se han también descrito, esclerodermiformes, como cuando ocurrió una intoxicación en Madrid en 1981 por el aceite de colza, donde hubo pacientes que se afectaron con la ingestión de este aceite y desarrollaron una enfermedad parecida a la esclerodermia.
La patogenia va a estar dada por 3 circunstancias principales. Vamos a ver que va a haber una vasculopatía de pequeños vasos, va a haber producción de autoanticuerpos y va a haber una disfunción de los fibroblastos que va a conducir a una mayor producción y depósito a nivel de la matriz extracelular. Dentro del HLA que está asociado a estas enfermedades está el A1, el B8, el DR3, el DR5, el DRW52 y estos van a tener cierto pronóstico, la presencia de estos antígenos de histocompatibilidad. Del DR5, por ejemplo, se menciona que se asocia a una progresión más lenta, mientras que el DRW52 va a tener una progresión rápida de la enfermedad y una fibrosis pulmonar más temprana. Muy bien, en este esquema lo que podemos ver es cómo existe una interacción entre los diferentes factores, tanto genéticos y ambientales, que van a estar implicando procesos vasculares inmunológicos y que pues todo esto va a condicionar que exista daño vascular y endotelial. Va a constituir también fenómenos patogénicos iniciales a nivel de daño vascular y finalmente va a haber activación de las células endoteliales, va a incrementar la expresión de moléculas de adhesión y finalmente pues esto va a provocar la secreción de quimiosinas, lo que va a traducir en una inflamación y reacciones autoinmunes. Los macrófagos, como podemos verlos en la parte superior, y los linfocitos, que están a su izquierda, van a ser los principales tipos de células inflamatorias que van a producir estas citocinas, factores de crecimiento que van a inducir finalmente que haya una estimulación hacia el fibroblasto y esto va a dar lugar a una fibrosis progresiva. Los linfocitos T pues también sabemos que están implicados en la producción de autoanticuerpos por coestimulación con las células plasmáticas. La formación de los linfocitos B están también implicados tanto en el inicio de la esclerosis sistémica, que van a dar lugar a que se formen estas células plasmáticas y a su vez que exista la producción de autoanticuerpos. Entonces, finalmente todo esto nos condiciona fibrosis en estos pacientes. Pues podemos distinguir que existen principalmente 2 subconjuntos o formas principales de la esclerosis sistémica cutánea difusa y otra que va a ser la limitada. Y una tercera forma de esclerosis sistémica que esa se va a llamar únicamente limitada porque no va a tener afectación en la piel, entonces le vamos a llamar una esclerosis sistémica sin esclerodermia. Dentro de los métodos diagnósticos para esta enfermedad, pues vamos a tener que básicamente la clínica es muy importante porque va a tener manifestaciones muy típicas, pero esto desafortunadamente ya es cuando son etapas un poco más avanzadas y también vamos a poder observar la capilaroscopía, algunas alteraciones a nivel de los capilares, que eso nos va a dar mucha información y también nos va a ayudar como para evaluar el pronóstico de esta enfermedad. El uso de los anticuerpos antinucleares, el hecho de que se le determinen a un paciente y cuando ya sospechamos o tenemos que investigar si existe algún compromiso sistémico, tenemos que evaluar a este paciente mediante tomografía, electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de manos y también hacer endoscopías, tanto plásticas como a veces fibrobroncoscopías. Bueno, en este algoritmo lo que podemos observar es la utilidad que tiene la inmunofluorescencia y evaluar los anticuerpos mediante inmunofluorescencia por las células HEP2 del tipo de anticuerpos que van a estar presentes en estos pacientes. Entonces, principalmente, como podemos ver del lado izquierdo, están los anticentrómero
que nos van a dar como una manifestación la escleroderma limitada o el síndrome de Crest, y podemos ver allí su imagen. En el centro vamos a ver el patrón nucleolar. Puede estar representado por los RNA polimerasa, la fibrilarina, la polimecitis y anti-SSL, que nos van a dar a veces un síndrome de sobreposición, puede ser con una escleromiositis, y vemos ahí la imagen de los anticuerpos. Y al lado derecho vemos los HO nucleolar, vamos a ver el anti-SSL70, y que va a estar prácticamente pues, asociado a la esclerodermia difusa cuando un paciente presenta este tipo de anticuerpos, y podemos ver allí también su imagen. Este es un pequeño cuadrito para ver la correlación de los anticuerpos y las manifestaciones clínicas que van a encontrarse en estos pacientes con esclerosis sistémica. Entonces podemos ver del lado izquierdo cuáles van a ser los tipos de manifestaciones que puede haber o afectación, y en la parte de arriba vamos a ver qué tipos de anticuerpos son los que podemos encontrar, como serían, al principio vemos los anticentrómero, los THT0, los U1RNP, UR3RNP, los SSL70, el RNA polimerasa 3 y el PMSCL. Y bueno, dentro de lo más destacable de esta tabla, pues vamos a ver cómo los pacientes que van a tener mayor afectación, por ejemplo, a nivel de la crisis renal, pues van a ser aquellos pacientes que son afroamericanos, que van a estar afectados con una esclerosis sistémica difusa, pueden tener afectación de la piel, puede haber alteraciones musculares, y van a desarrollar una enfermedad más grave con la presencia de hipertensión de la arteria pulmonar más fibrosis pulmonar y pues obviamente la presencia de la crisis renal. Del lado izquierdo también me gustaría destacar la presencia en las mujeres de anticuerpos anticentrómero que se encuentran en la esclerosis sistémica limitada, y pues van a presentar la calcinosis, acroosteolisis y úlceras digitales isquémicas, y también pueden desarrollar hipertensión de la arteria pulmonar. Entonces, vemos también cómo los primeros 4 anticuerpos son capaces de favorecer el desarrollo de hipertensión de la arteria pulmonar en estos pacientes, y como los otros 3 que están aquí, digamos, del lado derecho, tanto el UR3-RNP, anti-SSL70 y el RNA polimerasa, van a caracterizarse más por la fibrosis pulmonar. Con respecto a la patocronía cutánea que presentan estos pacientes, vamos a ver que consiste más o menos en 3 fases sucesivas, como para fines de estudio. Una primera que es la fase edematosa, en la que es una etapa inicial donde se van a afectar principalmente los dedos de las manos y van a adoptar la forma de salchicha. En la segunda fase, que es una fase indurativa, vamos a ver cómo la piel ya parece más engrosada y a la vez comienza ya a verse tirante. Y en la tercera fase ya hay la presencia de atrofia y adelgazamiento cutáneos, y ya pues son las fases avanzadas, como podemos ver en la fotografía, que pues ahí ya no hay duda que se trata de una paciente con esclerodermia. Entonces es muy importante tener en cuenta la fase inicial edematosa para que estos pacientes tengan un diagnóstico oportuno y por lo tanto también un tratamiento más temprano. Bueno, entonces aquí podemos observar en estas fotografías cómo existe una afectación importante en las manos, la presencia de la esclerodactilia y también un fenómeno de Raynaud severo ya con la presencia de úlceras digitales y necrosis. Y del lado derecho aquí vamos a una paciente con una facies característica de esclerodermia, que nos llegan al consultorio y podemos ver cómo incluso su piel se ve brillante, como hay un afilamiento en la nariz, la boca se ha hecho más pequeña y vemos cómo también hay presencia de pliegues cutáneos periorales.
Entonces, para poder evaluar la piel en estos pacientes, es muy conveniente utilizar la escala modificada de Rodnan, en la que se van a utilizar 17 zonas, donde vamos a ver que se va a utilizar la cara, la parte anterior de lo que es el tórax, los brazos, los antebrazos, y de la cara no vamos a tomar en cuenta lo que es la frente, solamente vamos a tomar de lo que sería el ángulo cigomático hacia el surco nasogeniano. Y a nivel de los dedos, también la parte distal no se toma en cuenta porque es mucho más difícil de evaluar. Y bueno, pues vemos que tenemos que hacer un pliegue, un pequeño pellizco que se le hace al paciente, y la calificación va del 0 al 3. Entonces el 0 es algo normal, vemos como en el esquema A, en la fotografía A, vemos como si se forman esos pliegues. Lo que tenemos que evaluar es el grosor, digamos, que tiene el paciente. Y en el B vamos a ver cómo ya es menor, ya ahí hay una induración leve, en la 3 ya va a ser algo, en la 1 es leve, en la 2 es moderada, que ya es mucho más difícil poder formar ese pliegue, y ya en la 3 va a ser grave, prácticamente está tan duro que no se puede, digamos, como evaluar ese grosor de la piel. Bueno, el fenómeno de Raynaud prácticamente está en el 95% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica, y pues ahí tenemos que evaluar si se trata de un fenómeno de Raynaud primario o secundario. Hay pacientes que, bueno, se va a desencadenar este tipo de fenómeno básicamente por el frío, a veces por situaciones emocionales, y va a ser muy característico de estos pacientes. Entonces, tenemos que forzosamente evaluar, hacer una capilaroscopía del lecho unguial para poder determinar si se trata de un fenómeno de Raynaud primario o secundario, y eso también nos va a determinar en fases tempranas si estamos ante la presencia de una paciente o de un paciente que va a desarrollar en algún futuro esclerosis sistémica, o únicamente es un fenómeno de Raynaud primario. Bueno, aquí para los residentes un pequeño recordatorio. Aquí vemos en este esquemita del lado izquierdo cómo está en este 1 un capilar que está tortuoso. Vemos en el 2 la dilatación eferente que tiene este capilar. En el 3 vemos un megacapilar, y en el 4 ya es un capilar que tiene ramificaciones arborescentes. Y el 5 ya únicamente se ve el plexo venoso subcapilar. Entonces, va a pasar por 3 fases también que podemos encontrar en la capilaroscopía. Los hallazgos más frecuentes va a ser un patrón precoz que vemos aquí al lado izquierdo, donde la estructura va a estar conservada. Vemos aquí los capilares, y del lado derecho, en la parte superior, ya vemos algunas megacapilares y dilataciones en la parte de abajo. En el patrón activo, que ya es una fase moderada, vamos a ver una desestructuración moderada, va a haber megacapilares, y ya vamos a ver la presencia de hemorragias, como vemos en la parte inferior del lado derecho. Y el patrón tardío ya es más desestructurada la situación que tienen los capilares. Prácticamente ya vemos que los capilares ya no tienen nada que ver con el patrón que veíamos en la parte temprana, y ya incluso hay pérdida capilar y hay angiogénesis, ya se ve prácticamente sin capilares. Bueno, esta línea del tiempo es para evaluar cómo han ido evolucionando los criterios de clasificación. En 1980, la ARA había propuesto unos criterios que se tenían que cumplir, un criterio mayor y criterios menores, y después ya en 1988 y 1990, Leroy empieza también a describir otros criterios.
pero es hasta el 2013 cuando ya ACR y EULAR empiezan a trabajar en conjunto, y entonces ya se publican estos criterios de clasificación que nos son de gran utilidad, porque en los otros nos faltaba a veces o nos quedaba pacientes que no podíamos clasificar en esas enfermedades y que podría ser que ya estuvieran con la enfermedad y a veces a lo mejor no tener el tratamiento adecuado por no considerarlos dentro de esta enfermedad o clasificarlos dentro de esta enfermedad. Bueno, estos son los criterios de clasificación, y básicamente, bueno, vemos el primero, que es el más importante, digamos, con 9 puntos. De hecho, el que un paciente tenga 9 puntos ya lo podemos clasificar dentro de estos criterios con fines para un estudio, por ejemplo, ¿no? de esclerosis sistémica cutánea. Entonces, el primer ítem, vemos que la esclerosis cutánea va a ser de los dedos, de ambas manos, y que se va a extender sobrepasando lo que son las metacarpofalángicas, y ese ya es un criterio suficiente para decir que mi paciente tiene esclerosis sistémica cutánea. El siguiente ítem, vemos que hay esclerosis de los dedos, que solo va a contar la puntuación más alta. Puede ser que sean los dedos en salchicha o que haya esclerodactilia. Los dedos en salchicha nos van a dar 2 puntos y la esclerodactilia nos va a dar 4 puntos, ya sean metacarpofalángicas o afectación de interfalángicas proximales. Y que aunque tenga los dos, únicamente vamos a tomar en cuenta el mayor puntaje. Luego sigue las lesiones de las puntas de los dedos, solo se va a contar igual la puntuación más alta, entre 2 o 3 puntos. Vemos las telangiectasias, que esas tienen que ser redondas, unas máculas redondas y no simplemente arañas vasculares. Vemos alteraciones capiloscópicas, que ya vimos cuáles son. La presencia de hipertensión de la arteria pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial, y igual aquí la puntuación máxima va a ser de 2, y se tiene que corroborar con un cateterismo cardíaco derecho, hacerle la tomografía de alta resolución, radiografías, y clínicamente que auscultemos crépitos en velcro. La presencia de fenómeno de Raynaud nos da 3 puntos, y también los anticuerpos, la asociación con anticentrómero, los antitopoisomerasa, anti-RNA, polimerasa 3, nos va a dar una puntuación máxima de 3. Entonces, el tener 9 de estos puntos nos va a clasificar a nuestro paciente en esclerosis sistémica. Bueno, y aquí les tengo el ejemplo de 3 casos. Aquí en el caso 1, pues es un varón de 52 años de edad que presenta fenómeno de Raynaud, tiene esclerodermia proximal y distal a metacarpofalángicas y la presencia de anticuerpos anti-SSL70. Entonces, ya con estos datos nosotros podemos clasificarlo en esclerodermia difusa. El caso 2 se trata de una mujer de 65 años de edad. Ella presenta fenómeno de Raynaud ya de larga evolución, tiene la capilaroscopía patológica y tiene anticuerpos antinucleares con un patrón antinucleolar. Hay presencia de telangiectasias, como podemos ver en su foto, que son redondas, como lo comentan los criterios de clasificación, y también ella presenta hipertensión pulmonar. Entonces a ella la podemos clasificar en esclerodermia limitada. El caso número 3, una mujer de 38 años de edad que presenta fenómeno de Raynaud, edema en manos nada más, tiene algunas cicatrices en sus manos en mordedura de rata en pulpejos, y la capilaroscopia ya es patológica. Entonces, si usáramos nosotros los criterios antiguos, pues el caso, en este caso, pues no estaría, la paciente no la podríamos clasificar. Sin embargo, aquí podemos notar que pues ya es una paciente, la podemos considerar que es una esclerodermia de inicio y evidentemente hay que darle tratamiento. Bueno, ustedes ya conocen muy bien las manifestaciones clínicas.
la presencia de alteraciones a nivel esofágico, que va a haber una estenosis generalmente en los 2/3 inferiores del esófago, lo que va a condicionar que hagan una disfagia baja en los pacientes. Y habrá que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías, que aquí los podemos ver del lado izquierdo. Y del lado derecho vamos a ver que va a existir la asociación con otras patologías, y la importancia es comentar la afectación. Cuando hay afectación hepática, pueden estar asociados a cirrosis biliar primaria. Entonces es el síndrome de Reynolds cuando se conjuga la esclerosis sistémica y la cirrosis biliar primaria. También puede haber en esos pacientes afectación de hipotiroidismo, que generalmente va a ser subclínico. Y a nivel de las afectaciones neurológicas, es importante recordar que aquellos pacientes que tienen una neuropatía del trigémino, también habrá que investigarles esclerosis sistémica. Muy bien, dentro de las manifestaciones clínicas a nivel renal, vamos a ver que puede existir crisis renal aguda en algunos pacientes, y lo importante es instituir tempranamente tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. En estos pacientes, pues la tasa de mortalidad va a estar más elevada, pero si nosotros logramos detectar a tiempo esta crisis renal y dar tratamiento, es posible que nuestro paciente tenga un pronóstico mejor, que pueden llegar a dializar estos pacientes, y en algunos que ya lleguen a daño renal crónico, pues habrá que darles tratamiento o pensar en un trasplante renal. Aquí vemos una fotografía con una paciente que tiene calcinosis, y pues eso es nada más para tratar de ejemplificar un poquito lo que es el síndrome de CREST, que va a haber calcinosis, va a haber la presencia de fenómeno de Raynaud, alteraciones esofágicas, esclerodactilia, y la presencia de telangiectasias. Bueno, existen algunas escalas de discapacidad para evaluar a estos pacientes. Entre ellas vemos aquí en el lado izquierdo la que nos va a evaluar la función de las manos. Y bueno, pues aquí son 18 ítems lo que se le pregunta a los pacientes, que son básicamente de la vida cotidiana, ver si pueden realizar algunas actividades en la cocina, vestirse, algunas actividades de higiene y algunas otras. Entonces, entre mayor puntaje, pues es mayor el grado de discapacidad. Lo ideal es que estuviera en 0, eso sería algo favorable. Y del lado derecho lo que vemos es la escala para ver la capacidad a nivel de lo que son las manos. Aquí se van a evaluar 12 ítems, y también, bueno, la calificación puede ir de 0 a 4 de cada uno de estos ítems. Y igual, si es 0 va a ser mejor pronóstico o mejor función, y ya el puntaje de 48 es lo más alto y que tiene una mayor discapacidad a nivel de lo que es la boca. Bueno, existe también esta escala de actividad de EUSTAR. El EUSTAR, pues, es el acrónimo del Euler Scleroderma Trials and Research, que, bueno, fue creado en Florencia en diciembre en el 2002, y fue presidido por el doctor Matucci. Y pues básicamente es como para juntar pacientes y llevar un estudio a nivel inicialmente europeo, pero actualmente pues es mundial. Entonces ellos propusieron esta escala de actividad, donde vemos aquí en la parte de arriba que toman en cuenta la escala de Rodnan modificada, y van dando ciertos puntajes, si hay la presencia o no de escleroderma, alteraciones a nivel de la piel, si se han presentado úlceras activas, si ha habido algún empeoramiento en el último mes del paciente, si ha habido artritis, y cómo si hay una disminución
en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, y si hay elevación de la DSG por el método de Wertinggreen y la presencia de hipocomplementemia. Entonces, estos 10 aspectos que se valoran en esta tabla, pues vamos a ver que si tiene una puntuación mayor de 3, pues vamos a considerar que ese paciente se encuentra con una esclerosis sistémica activa. Bueno, el seguimiento que le vamos a tener que dar a estos pacientes, sobre todo en aquellos que sospechamos hipertensión de la arteria pulmonar, pues va a ser con las pruebas de función pulmonar, pues va a ser la prueba de caminata de 6 minutos, vamos a tener que evaluar la capacidad vital forzada, la capacidad de difusión de monóxido de carbono y también idealmente pues hacer ecocardiograma según los síntomas de los pacientes, y algunos de ellos se tendrán que someter a un cateterismo cardíaco derecho. Muy bien, bueno, pues en cuanto a los pacientes que tienen o sospechamos la hipertensión de la arteria pulmonar, ustedes ya conocen bien este algoritmo. Y aquí les presento las recomendaciones de las prácticas en población de alto riesgo. Esto es del último simposio que se llevó a cabo en Niza en el 2018 y donde se hicieron las siguientes recomendaciones en pacientes de alto riesgo de hipertensión pulmonar. Entonces, los pacientes con esclerosis sistémica que pertenecen al grupo 6, pues vemos que le dan importancia a determinar la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Si estuviera en menos de 80, pues hay que realizar la detección anual, como ya veíamos en el algoritmo DETECT que les presenté en la diapositiva anterior. Y también seguían las recomendaciones europeas del 2015, el hacer lo que es el ecocardiograma transtorácico y estar viendo el cociente tanto de la capacidad vital forzada como de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, si este da un puntaje mayor de 1.6 en ausencia de una enfermedad pulmonar intersticial, y que exista la elevación por encima de 2 veces los niveles normales del N-terminal, propéptido atlético cerebral, pues también se tiene que hacer este protocolo. Bueno, cualquiera de estas detecciones, si es positiva, se va a tener que realizar el cateterismo cardíaco derecho. Si la capacidad de difusión del monóxido de carbono es mayor a 80, la detección se tendrá que hacer únicamente con ecocardiograma y no tendríamos que someter al paciente a un cateterismo cardíaco derecho. Entonces va a depender mucho de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Bueno, dentro de las terapias que se utilizan en la hipertensión de la arteria pulmonar, pues ustedes bien los conocen, se utilizan antagonistas de los receptores de la endotelina, se van a utilizar también algunos equivalentes de prostaglandinas, inhibidores de los PDE5 y agonistas de los receptores IP. Bueno, este es un artículo que recientemente, bueno, el año pasado presentó el doctor David Rufe, que nos muestra una revisión del manejo de los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Recordemos que la enfermedad pulmonar intersticial, junto con la hipertensión de la arteria pulmonar, pues son de las principales causas que llevan a la muerte a estos pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, él en esta tablita nos muestra aquí, junto con sus colaboradores, los hallazgos de predictivos cuando hay que va a haber una mayor progresión de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, hizo una revisión muy exhaustiva, aquí están las referencias, y
El hecho de ser hombre y ser de raza afroamericana, pues es de los factores de mal pronóstico. Tener una esclerosis sistémica difusa, y de los biomarcadores que se encuentran en estos pacientes, bueno, vamos a destacar los anti-SSL70, lo del patrón nuclear también, y la presencia de anticuerpos anti-HTO UR3RNP. Y a nivel de lo que sería las pruebas de función pulmonar, pacientes que tienen capacidad vital forzada menor de 70 y pacientes que tienen capacidad de difusión del monóxido de carbono menor a 55 también van a tener peor pronóstico. Y es muy importante a todos los pacientes someterlos a una tomografía de alta resolución, de tórax de alta resolución, y si vemos que existe fibrosis en alrededor del 20-25% o que existe un involucro del pulmón mayor de 20%, pues son datos de mal pronóstico que van a tener estos pacientes. Y en este artículo también nos sugiere que dentro de la tomografía que se le haga al paciente se haga una imagen supina y una imagen en prono para poder evaluar a estos pacientes. Entonces vemos aquí en esta flechita cómo existe la presencia de imagen en vídeo despulido y cómo se replica aunque el paciente esté en una posición prona. Y aquí nos muestran con este asterisco la presencia de discreta dilatación de lo que es el esófago. Bueno, este es un algoritmo para ir detectando si mi paciente tiene o no en la tomografía de alta resolución, si encontramos datos o no de una enfermedad pulmonar intersticial. Si no, pues aquí nos dicen qué es lo que tenemos que estar haciendo, evaluarlo cada 4 a 6 meses por un largo de 3 a 5 años, especialmente en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, como lo habíamos mencionado en la tabla 1, y pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones en la tomografía, pero que la enfermedad es subclínica, pues también aquí nos dicen cómo debemos de abordarlos. Y del lado derecho, aquellos que ya tienen manifiesta la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, aquí tenemos ya que utilizar tratamientos inmunosupresores. En esta otra tablita, pues también ya nos menciona cuando existe un empeoramiento de los pacientes con sus síntomas respiratorios. Tenemos que estar repitiendo prácticamente cada 4 semanas, estar midiendo la capacidad de difusión de monóxido de carbono, y en base a eso pues iremos determinando qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, determinar si existe alguna otra situación que pudiera estar condicionando que empeore los síntomas con el paciente, si tiene alguna otra condición que lo esté condicionando. Bueno, este es un artículo en el que se hizo en Italia y que estudiaron aquí a 97 pacientes, 82 mujeres y 15 varones, y lo que ellos proponen es que este marcador o este antígeno IgM de células de carcinoma escamoso es una proteína profibrótica, pudiera ser un marcador pronóstico para estos pacientes que tienen o que van a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ellos dieron un valor después de estudiar a 100 sujetos sanos. Si tenían más de 200 unidades de este antígeno, consideraron que era anormal. Entonces, cuando estudiaron a estos pacientes, ellos encontraron que había en su grupo 63% de los pacientes tenían esclerosis sistémica limitada y 36 pacientes tuvieron esclerosis sistémica
difusa, más o menos tenían un promedio de edad de 55 años y un promedio de años de evolución de 12 de la esclerosis sistémica. Y entonces vieron que los pacientes tenían más de 200 unidades, de hecho prácticamente el promedio fue como de 218 unidades, tenían un riesgo relativo de 10 de desarrollar neumonopatía intersticial, mientras aquellos que lo tenían más bajo de 200 no desarrollaron como tal enfermedad pulmonar intersticial. Entonces pudiera en algún momento dado ser de utilidad para poder detectar a estos pacientes. Bueno, las terapias que se utilizan para la enfermedad pulmonar intersticial, ustedes ya las conocen, que es el ácido diclofenólico, que tiene buena seguridad. También se utiliza la ciclofosfamida, la azathioprina y algunas terapias antifibróticas, como es la pirfenidona y el nintedanib. Y el tratamiento, bueno, al menos en el hospital utilizamos el nintedanib, que es lo utilizan los neumólogos, y la dosis puede ir de 150 miligramos cada 12 horas. Si el paciente no lo tolerara, pues se puede bajar a 100 miligramos cada 12 horas, porque a veces puede condicionarles a los pacientes sensación de bochorno y también diarrea. Bueno, ya prácticamente estoy por terminar. Y el pronóstico de estos pacientes pues va a depender de lo que encontremos en qué tipo de esclerosis sistémica va a tener. Digamos que tiene peor pronóstico la afectación cutánea difusa, la presencia de anticuerpos TH-T0 y antiescleresis 70, anti-ARN polimerasa tienen peor pronóstico y mejor pronóstico, por decirlo de alguna forma, porque en realidad es una enfermedad muy frustrante tanto para el paciente como para el médico, porque a pesar de que pasa mucho tiempo, pues no se ha visto alguna mejoría sustancial con estos pacientes. Entonces, pacientes que tienen afectación cutánea limitada, anticuerpos anticentrómero, anti-PMSCL y anti-URNP, tienen un poco mejor pronóstico con respecto a los del lado izquierdo. Y la supervivencia de 5 a 10 años se menciona en la esclerosis sistémica limitada del 80 al 90% y en la difusa del 60 al 80%. Muy bien, bueno. Pues básicamente el tratamiento en estos pacientes, mucho del tratamiento que se da va a ser sintomático, como veíamos en la etiopatogenia, al tener cierta relación o cierto parecido con pacientes o la etiopatogenia de la artritis reumatoide y del lupus eritematoso sistémico, pues se ha utilizado el tratamiento con rituximab, con adalimumab, con abatacept y también actualmente con tocilizumab. Sin embargo, pues entre más temprano se utilicen estas terapias biológicas, pues es mejor el pronóstico. Sin embargo, son tratamientos que no están aprobados por la FDA, pues no en todos los hospitales se tiene la oportunidad de darle tratamiento a estos pacientes con este tipo de medicamentos. Sin embargo, cuando se utilizan las terapias biológicas en esos pacientes, tienen por lo menos un poquito más lenta la progresión de las manifestaciones. Se ha hablado también del trasplante de autólogo de células madre hematopoyéticas, que puede mejorar la supervivencia, pero obtiene más o menos es parecido, digamos, el resultado con respecto a la ciclofosfamida. Sin embargo, tenemos que elegir muy bien al paciente para que sea exitoso este tipo de tratamientos, y lo ideal es que sea en etapas tempranas de la enfermedad. Bueno, este es un pequeño artículo ahí que me encontré de un derivado sintético del cannabidol,
pudiera en algún momento dado prevenir la cicatrización de la piel y el tejido pulmonar. Apenas está en estudio fase 2 y probablemente en algún momento dado se pudiera a lo mejor utilizar y que pudiera tener un poquito más de accesibilidad para los pacientes por su costo. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Aquí se deja el código para que lo escaneen y nos hagan favor de contestar la encuesta respecto a la plática y pasamos a la sección de preguntas, doctora. Sí. El doctor Efrem nos pregunta qué evidencia hay en cuanto a la mejoría o retraso de la progresión de la enfermedad con inmunosupresores en etapas tempranas. Sí, entre más temprano se utilice los tratamientos inmunosupresores, sí mejora el pronóstico de los pacientes y se hace de hecho más lenta la progresión de la enfermedad. Sin embargo, como tal, los pacientes en general pues en determinado momento, digamos, va a ser inexorable el desarrollo que siga progresando la enfermedad, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, en el hospital que están en tratamiento con rituximab o con abatacept y al menos su sobrevida ha mejorado. Al menos, por ejemplo, como veíamos ahí, a 10 años la supervivencia que era del 80%, tenemos ya pacientes con una sobrevida de más de 15 años, aunque cada vez se deterioran más y pues representa la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión de la arteria pulmonar, que finalmente es lo que los lleva a la muerte. Pero como tal, en la literatura pues no existe una evidencia que sea, digamos, eso es más bien como subjetivo porque no hay una evidencia que diga que mejore como tal la progresión, ¿no? Pero quizá prolonga un poquito más la expectativa de vida. Bueno, el doctor Martínez nos pregunta qué tan común es que se presente microangiopatía trombótica, sea o no una púrpura trombocitopénica trombótica asociada a esclerosis sistémica. No, es que desconozco ese dato. Enterado, la doctora Alejandra Ramas nos pregunta cuál es la incidencia de crisis renal esclerodérmica y qué otras características puede presentar el paciente que cursa con este cuadro. Bueno, también se va a presentar en pacientes de la raza afroamericana, generalmente. Y, ¿cuál fue la otra pregunta? No entendí la otra pregunta. ¿Cuál es la incidencia de crisis renal? ¿Qué otras características puede presentar el paciente que cursa con este cuadro? Y si hay algún factor de riesgo para que se presente. Bueno, alrededor del 15 al 19% de los pacientes pueden llegar a presentarlo y pues sus manifestaciones pueden ser que el paciente puede tener hipertensión. En algunos pacientes puede también presentar una crisis renal normotensa, digamos. Y lo importante aquí va a ser que estemos evaluando los hallazgos a nivel de los azuados. Pueden tener una elevación de la creatinina, la presencia de proteinuria, hematuria. Puede haber también trombocitopenia, que van a ser de los hallazgos que se pueden encontrar en estos pacientes. El doctor Roberto nos pregunta, ¿el esteroide sigue siendo un factor de riesgo para crisis renal? Sí, el esteroide a una dosis de 15 miligramos va a condicionar que sea un factor de riesgo para el desarrollo de crisis renales. El doctor Gabriel Figueroa nos dice que en el estudio Censis reportaron una alta tasa de efectos adversos gastrointestinales con Intenavir. Sí, usan con diarrea, a veces no lo toleran bien los pacientes y de por sí son pacientes que ya tienen problemas gastrointestinales. Nos pregunta que su experiencia, ¿cuál ha sido con el uso de este medicamento? Pues en general los pacientes, tenemos como pocos pacientes, ¿no? Son como 4 o 5 pacientes que están con este tratamiento, lo toleran en general. Bueno, las mujeres, tenemos 4 mujeres y un hombre. El paciente varón no lo ha tolerado muy bien el medicamento.
precisamente porque ha presentado náusea y también diarrea. Entonces, pero las mujeres lo han tolerado un poquito mejor, y lo que hacen los neumólogos es disminuir la dosis de 150 a 100 miligramos para que toleren un poquito mejor, o a veces lo van espaciando a cada tercer día. Entendido. La doctora Alejandra Dueas nos pregunta si en su experiencia usted recomendaría la realización de capilaroscopías seriadas como parte del seguimiento en los pacientes con esclerosis sistémica, y si es así, ¿cada cuánto tiempo realizarla? Sí, lo ideal, sí es importante estarnos apoyando en la capilaroscopía, y pues lo ideal pues sería que se hiciera al menos cada 3 o 4 meses para estar evaluando a estos pacientes. Ok. Nos preguntan también si hay algún antihipertensivo que tenga ventajas sobre los otros para el manejo de crisis renales. Pues mencionan que básicamente el captopril podría ser de mayor utilidad, aunque si requiere de algún otro medicamento como algún beta bloqueador o incluso algún ARA2 también se puede llegar a utilizar. Nos pregunta el doctor Gabriel Figueroa, ¿cuál sería el paciente ideal para utilizar tocilizumab en enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica? Lo ideal es que sean pacientes que tengan una enfermedad pulmonar intersticial temprana. O sea, que lo ideal es hacerles a los pacientes, tengan o no tengan manifestación de enfermedad pulmonar, lo ideal es hacerles sus pruebas de función pulmonar y hacerles una tomografía de tórax de alta resolución. Y la sorpresa es que sí vamos a encontrar cambios en estos pacientes. Entonces lo ideal es detectarlos a tiempo, aunque estén asintomáticos, y darles tratamiento a esos pacientes. Son los que van a responder mejor. Sobre el uso de tocilizumab en esos pacientes, ¿qué nos recomienda? Con enfermedad pulmonar intersticial. Sí, lo que hacemos, prácticamente lo que hacemos como en otras enfermedades, ¿no? Que es copiar la dosis que utilizamos en pacientes con artritis reumatoide, y les vamos dando, en este caso a veces no lo hacemos cada 4 semanas, a veces vamos, porque también tenemos un alto volumen de pacientes por otras enfermedades, y entonces a veces no tenemos tanta capacidad en el centro de mezclas donde se aplican estos tratamientos. Entonces lo que hacemos es aplicarlas cada 6 semanas o cada 8 semanas, y los neumólogos pues los van evaluando cada 4 meses, les vuelven a hacer sus pruebas de función pulmonar, y la tomografía la hacen cada 6 meses. Bueno, doctora, ya no existen más preguntas aquí en el chat. Agradecemos mucho su plática y agradecemos a todos su asistencia y sus preguntas a esta sesión conjunta del Consejo Mexicano